Entonces, este conversatorio les agradezco por su interés en un tema de rabiosa actualidad. Nos encontramos hoy tal vez con una de las personas que más sabe de este tema aquí. Bueno, yo creo que en el ámbito en español seguro y no sé si también en el ámbito europeo. Pero les presento el doctor Francisco Well, Fran. Por aquí a los franciscos les decimos Pancho, no Fran. Pero bueno, Fran Well, que es doctor e investigador de la Universidad de Navarra, es catedrático también de ahí, ha estudiado filosofía, biología y durante los últimos 10 años ha estado metido en el tema de la fecundación in vitro, de la reproducción asistida y de investigaciones alrededor de estos temas. Yo personalmente me he leído su libro que se llama El último in vitro, de lo que esta charla va a tocar temas interesantes, y ha sido un descubrimiento completamente sorprendente. Yo, como soy profesor de teología moral, te contaba, para mí siempre era, bueno, hay un documento que se llama la Donum Dei, que habla un poco de estas cosas, entonces ya sabía que el tema negativo que había, pero en la fecundación in vitro tú has hecho unos descubrimientos que son increíbles. Antes de entrar sobre eso, bienvenido, Fran, qué gusto tenerte aquí en la Iglesia San José María en nuestra primera charla del proyecto que acabas de ver antes, que se llama Familia por Más. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Un aplauso, por favor, a nuestra... Bueno, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te definirías primero? Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que es una gozada que te inviten a hablar de lo que te gusta y de lo que has hecho durante años, ¿no? Es una gozada, ¿verdad? Que haya este interés por lo que uno hace. Y así que gracias. Entonces, ¿cómo me definiría? Qué difícil. Mi hermana diría que soy apasionado y temerario, ¿vale? Desde pequeño, ¿vale? Pero para lo que importa aquí, ¿no? Pues vamos a ver. O sea, he tenido la suerte de rodearme de gente muy buena. He tenido la suerte de que me han dado proyectos de investigación, digamos, a nivel europeo, que me ha permitido estar en un circuito con personas de todo el mundo, ¿no? Tops, por decirlo así, en los que yo he estado años calladito, por decirlo así, ¿no? Y escuchando a ver cómo hacían las cosas, qué se cocía, ¿no? Durante unos años, ¿no? Dirigiendo un proyecto de investigación. Y no sé si por mi formación, ¿no? Que hice biología, luego filosofía, hice un máster en bioética también, ¿no? Que siempre me ha interesado mucho el tema de la bioética, del inicio de la vida. Mi tesis doctoral, o sea, yo me veo ahora, miro para atrás y digo, es que tenía que ser yo, ¿no? Por todo lo que ha pasado, no tanto porque, o sea, estaba con las personas en los lugares, gracias a Dios mis padres pudieron pagarme, ¿no? 2 carreras, un máster, un doctorado, ¿no? Que sin ellos, pues tampoco, ¿no? Podía haber hecho nada. Entonces me hacía esta pregunta, ¿no? Hace unos meses me hacía una americana, ¿por qué tú, no? ¿Por qué tú? Entonces me quedé pensando y dije, claro, porque es que he tenido una trayectoria muy concreta. También decir que la he aprovechado, ¿no? Porque al final, pues es verdad que la he aprovechado. Pero las mejores cosas han pasado, también digo, sin expectativas. O sea, yo tiré a gol a ver si metía. Y total, que luego se metió por la escuadra, ¿no? Pero sin mucha, no sé cómo decirte. O sea, un poco imprudente. Sí, de hecho, nadie daba un duro. O sea, me refiero que he presentado cosas a super nivel y me decían, ¿pero qué vas a presentar? Pero que es que no te lo van a dar. Y bueno, vale, pues por si acaso, ¿no? Y luego me lo dieron, ¿no? Entonces, mi vida ha sido mucho de confiar en que si tiene que salir, sale. Y también así pienso, ¿no? Y digo, bueno, yo lo he intentado, ¿no? Entonces, yo siempre animo a mis alumnos a pensar que, ¿no? Que pueden hacer cosas muy grandes, ¿no? Muy bien, entonces vamos metiéndonos un poco, porque la gente dice, bueno, ¿y qué ha descubierto el señor que está ya hablando 6 minutos y hasta ahora no me dicen qué es lo que ha descubierto? De qué es esto tan importante y que efectivamente estamos todos... ¿Y qué es? Tal vez no estoy... ¿Qué es lo más importante que has descubierto en este tiempo? Bueno, toda la sociedad, incluido los que trabajan en el ámbito de la reproducción humana asistida, están con una absoluta desinformación
sobre temas que son esenciales de salud pública. ¿Vale? Concretamente, ¿no? Hay un aumento de riesgo de enfermedades graves observada en la población que nace in vitro. ¿Vale? Es algo que está demostrado, hay publicaciones desde hace décadas. ¿Vale? Tiene además todo el sentido biológico, es decir, las técnicas afectan, ¿no?, y manipulan física y químicamente a los óvulos, los espermatozoides, al embrión temprano, y ya se sabe, ¿no?, desde el punto de vista, por decirlo así, biológico básico, cómo afectan esas manipulaciones a un nivel concreto del desarrollo, al nivel epigenético, ¿no?, del que yo hice mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿pueden estar afectando las técnicas a la salud de los niños? Y va a mirar qué dicen las publicaciones científicas, encuentras que hay un aumento de riesgo grave de enfermedades gravísimas en los ya más de 15 millones de niños nacidos in vitro en el mundo. Entonces yo cuando vi eso, comprendiendo encima la base biológica, ¿no?, que no es solo que, o sea, no es solo hay artículos que dicen algo, no, es que tiene todo el sentido que sea así, y además hay artículos que lo dicen y no son unos poquitos, son muchos y con una muestra enorme. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué yo, no? O sea, ¿por qué yo me he enterado de esto y otros no? ¿No? Porque parece un poco surrealista, ¿no? O sea, que eres un iluminado o qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modo como está publicado, ¿vale?, hace que esté silenciado. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Vale? Imaginaros que yo analizo 15 tipos de cáncer en la población nacida in vitro. Y de los 15, 14 no dan problemas. Significa que los concebidos naturalmente tienen un aumento de cáncer natural, ¿no? Pero en los in vitro, de esos 14, es exactamente el mismo aumento de riesgo. Es decir, lo afecta. Pero hay uno, ¿no? Vamos a poner los linfomas, que tienen un 300% más de aumento de riesgo, que es gravísimo. ¿Qué titular puedo dar yo? Puedo dar un titular que es correcto, estadísticamente correcto, que es el que se da, que es no hay un aumento general de cáncer. ¿Por qué? Porque si yo analizo los 15, los 14 diluyen. O sea, queda diluido en el 300%. ¿Vale? Entonces, el titular es no hay un aumento general de cáncer, no hay que preocuparse. ¿Qué pasa? Que uno ve las tablas y de repente dice, uy, pero es que hay un 300% de linfoma. ¿Vale? Pues esta es una de las estrategias y hay un montón que yo explico como de esta manera, como estáis entendiendo ahora, en el libro, ¿no? Estrategias, ¿por qué? Porque las editoriales de las publicaciones científicas, ¿vale?, son de las asociaciones internacionales científicas, ¿vale? Una asociación, ¿no?, de médicos, ¿no?, de persona asistida, tienen las editoriales más importantes del campo, ¿no?, que son las revistas más importantes del campo, ¿vale? Bueno, pues de estas revistas son dueños los de las asociaciones, que son los dueños de las clínicas, ¿vale? Entonces, ¿qué se publica? ¿Cómo se publica? ¿Quién publica? Pasa siempre por ese filtro. ¿Y qué pasa? Que esos expertos son los que luego asesoran a los gobiernos sobre qué tal va el ejercicio, qué tal está la salud de los niños, qué tal va todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, es un círculo que está cerrado y que es lo que está haciendo que no haya voces que estén diciendo algo que se sabe desde hace décadas, ¿vale? Traigo siempre a colación, Carl Wood es un australiano que ya falleció, que es el primero que consiguió una transferencia embrionaria exitosa, que es una de los... O sea, antes de que nazca el niño in vitro, tienen que transferir dentro de la mujer a un embrión, ¿no? Pues fue el primero que consiguió que la transferencia vaya bien. O sea, es un tipo muy importante, ¿vale? Bueno, pues tiene un libro de los 80 que explica que se llama, ¿no?, fecundación in vitro se llama, ¿no? Y hay un capítulo que dice, bueno, cosas que todavía hay que resolver y que habrá que... nos tenemos que meter en eso, ¿no? Y es, ¿qué pasa con los niños que nacen con problemas graves? Porque ya desde los 80, de los primeros 1000 niños de las clínicas, ya había un porcentaje de ellos con problemas. Y él decía, ¿no?, decía, además casi textual, decía algo así como,
Bueno, habrá que estudiar quién compensa estos problemas que estamos generando. Porque si lo tenemos que asumir las clínicas, habría que ver si va a ser viable o no hacerlo, ¿no? Entonces esto hay que abordarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en los 80, digamos, había, y no digo que no lo haya ahora, ¿no? Pero era más claro, una preocupación real. Los médicos eran médicos y no eran empresarios. Y las decisiones no lo tomaban los fondos de inversión ni los grandes capitales. Había, ¿no? Un médico que quería ayudar a la persona que no puede tener niños, ¿vale? Entonces se hablaba de esta manera transparente. ¿Qué pasa? Con los años se ha ido transformando en un negocio tal que ahora ya no toman las decisiones los médicos. Ahora, si hace 10 años los fondos de inversión compraban y vendían edificios, ahora compran y venden clínicas de reproducción asistida. Es como el objeto, digamos, que más rendimiento da a los fondos de inversión internacional ahora, ¿vale? Claro. Ahora, antes de meternos ahí, porque me parece que es interesante, yo creo que hay que hacer algunas divisiones, porque veo a la gente que está como, aquí pasa algo, ¿no? La primera es, dividamos cuáles son las enfermedades genéticas de las epigenéticas, porque aquí epigenéticas dijiste y ya les perdimos a unos cuantos. Entonces, vale. ¿Qué es una enfermedad epigenética? Vale. ¿Qué es lo que...? Vale, de hecho, este es el motivo por el cual muchos profesionales del sector no comprenden bien qué tipo de problemas hay, ¿vale? Enfermedades genéticas. Bueno, el material genético todo el mundo tiene en la cabeza los cromosomas famosos, las X estas, ¿no? ¿Vale? Hay un tipo de enfermedades que son las genéticas o cromosómicas, que todo el mundo tiene en la cabeza el síndrome Down, ¿no? Que hay un cromosoma más, hay veces que te falta un trozo de un cromosoma, o sea, ves que faltan trozos de cosas importantes, ¿vale? Y esto es un tipo de enfermedades, que son las cromosómicas o las genéticas. Y de esas sí que hay un control por parte de la reproducción asistida. Bueno, un control, que es detecto y este óvulo o este embrión ¿no? Se elimina. ¿Vale? Entonces esas son las genéticas y de esas sí que hay un control, por decirlo así, ¿vale? Y entonces siempre en la publicidad del sector dicen, no, los niños salen más sanos porque hacemos una primera criba de los que tengan problemas. Y ese es un tipo de enfermedades que son las genéticas, ¿vale? Pero luego está el tema epigenético, ¿vale? ¿Qué es esto de la epigenética? Vamos a ver. Vuestras células de la piel y la del ojo tienen el mismo material genético, pero mirad qué células tan distintas, ¿no? ¿Vale? Y son muy distintas, ¿no? ¿Y por qué son tan distintas? Porque el material genético, los genes que están leyéndose y están expresándose y están construyendo, en la piel se están leyendo los genes, las partes que pone hacer piel, y la de hacer ojo está en silencio, ¿vale? Y en el ojo, la de la piel, ¿vale? Con la misma información está silenciada y está diciendo hacer ojo, ¿vale? Entonces, ¿qué se abre y qué se cierra, ¿vale? Es la dimensión epigenética. Son como llaves que van cerrando, ¿no?, partes para que con un mismo material genético que están en todas las células tengamos tejidos tan distintos. Pero cuidado, no solo tiene que ver con qué se abre y con qué se cierra, sino también cuánta sal echamos a la paella. Una paella puede tener sal o puede no tener sal, pero no está ahí el juego solo, si hay salero o no, sino cuánto le echas para no cargártela. Entonces, cuando se hace la tráquea, ¿no?, en el desarrollo del embrión y en el feto, ¿no?, hay, por decirlo así, unas células que se dividen más, otras menos, cada una con una precisión exquisita para que se forme la tráquea de una manera perfecta. Y tiene que ver con la modulación de esa expresión que hace que se configure y se autoestructure el cuerpo de una manera increíble. Las válvulas del corazón, ¿verdad? Todo está súper bien porque se está echando los condimentos y la intensidad perfecta en unas partes y en otras para que se configure el cuerpo bien. Y esa es la epigenética, ¿vale? O sea, no tiene que ver con pasan cosas muy gordas en el sentido de que hay o no hay, sino, pues mira, hay una válvula del corazón que no se ha formado bien. Mira, hay una atresia o una malformación aquí. Mira, hay un problema en el neurodesarrollo. ¿Por qué? Pues porque en el cerebro han pasado cosas que no sabemos bien qué ha pasado. Mira. Tiene que ver con una especie de autoconstrucción del cuerpo, ¿vale? Y el cáncer, por ejemplo. El cáncer, muchos sabréis, ¿verdad?, ya que es que la célula se vuelve loca. Y esa expresión génica que tenía que dar el pulmón dando pulmón, la célula se vuelve loca y empieza a multiplicarse alocadamente y empieza a formar
como una pelota, ¿no? ¿Vale? De células que se dividen alocadamente y dividen los tumores. Entonces, uno no se muere porque tiene un tumor, es porque donde tenía que haber hígado, no hay hígado. Y hay una pelota de ping-pong. Entonces, el hígado ya no funciona porque no hay hígado. ¿Me explico? Y esa expresión génica desordenada es lo que provoca el cáncer. Entonces, hay enfermedades como son malformaciones congénitas, como es el cáncer, ¿vale? Que tienen origen epigenético claro y que, claro, esto es muy importante, el óvulo y el espermatozoide, antes de unirse, tienen que madurar, tienen que estar de una manera perfecta. La mujer se entiende mejor, el ciclo menstrual hace que, ¿no?, que madure el óvulo que toca, ¿no? ¿Y qué significa que madure? Que tiene esa disposición epigenética perfecta, ¿vale? Tiene, digamos, el salero tiene la sal exacta y cuando va madurando va teniendo mucha, menos, y llega el momento de maduración perfecta y haces así, cae justamente la que se necesita, ¿vale? ¿Bien? Y con los espermatozoides pasa lo mismo, es un poco más complejo, es precioso, pero es lo mismo, tienen que madurar, ¿vale? Entonces, ya en la manipulación del óvulo y espermatozoide, que era una manipulación en la reproducción asistida física y química brutal, o sea, estimulación, hormonas, centrifugación, lavado, o sea, es una pasada, ¿vale? O sea, no es inocuo, o sea, lo ves y tiene que pasar algo, ¿vale? Hace que esa disposición epigenética, ¿no?, esté ya mal. Y cuando se une el óvulo y espermatozoide, muchas veces ni siquiera arranca el embrión. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque no están bien maduros. Pero los que arrancan, muchos siguen y no acaban, digamos, de llegar ni siquiera a ser un embrión para transferir. Pero es que muchos que se transfieren y que hay un embarazo positivo se pierden por el camino. Por esos errores. Y muchos de los que nacen con problemas. Y muchos de los que no nacen con problemas aparecen esos problemas. ¿Por qué? Porque esa huella epigenética, que cuando éramos solo 8, 10, 32, 120 células, de cada una de esas células van a salir tejidos enteros. Y si esa tiene un problema, eso va a acontecer después, en un futuro que puede ser un futuro lejano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la división epigenética se descubre en el año 2000. ¿Vale? O sea, antes del 2000, haces biología, no existía la epigenética. Se sabía que tendría que haber algo. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos parecemos un 99,9, pues que con los monos en un 99, pues que con una mosca nos perdemos en un 40. Que dice, una mosca, por favor. Bueno, pues compartimos casi la mitad, más de la mitad del material genético con una mosca. Pero con una verdura compartimos el 12%. Que no se habla, pero o sea, que es que nos parecemos mucho a la verdura también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que modifica esa modulación distinta? ¿Vale? No es si hay unos genes, sino los que tenemos silenciados o no, ¿vale? Entonces, esto hasta el 2000 no se tenía ni idea. Y en el 2000 se empieza a comprender muy bien. Mi tesis doctoral fue de eso exactamente, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que la reproducción asistida se hace desde el 78. O sea que ya tienes una cantidad de gente que cuando llega el 2000 y se empieza a entender ya... ¿Qué puede estar pasando? Porque no se sabía un poco las bases, pero las enfermedades estaban silenciadas y siguen silenciadas, en cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he publicado el libro ahora, he dividido las enfermedades, las explico, porcentaje, explico todo súper bien para todos los públicos, porque al final me he dado cuenta que la gente no está informada y hay que informarla, y de ahí el libro. Es un libro además neutro, o sea, es decir, tú haz lo que quieras, pero que sepas, ¿no?, que hay estos riesgos y estas tasas de éxito, y así está el patio con la ovodonación y donación de óvulos, que es otro temazo increíble, ¿no? O sea, un poco cerciorarse bien de cómo está la situación, ¿vale? Entonces es un poco duro también porque, claro, habrá mujeres y matrimonios y personas que ya hayan ido, ¿no?, que podrían tener un niño, igual tienen un niño que está sano, pero ahora escuchan y dicen, ay, Dios mío, lo que le puede pasar. O sea, es un tema súper delicado, ¿vale? El libro me lo han revisado 17 personas, ¿vale? Abogados, pero también comunicadores, y también mi hermana, que es una bella mujer, con mucho tacto, me decía, Fran, eres un poco bestia, no, esto más suave, venga, va, más suave. O sea, yo también me he dejado ayudar porque es un tema muy polémico. Ha quedado fenomenal en el sentido de que acompaña, no juzga, tiene presente, digamos, a las personas que ya han podido oír. En cierto modo, las personas no tenían información, han hecho todo lo bueno y lo que esperaban desde que el embrión fue transferido. O sea, es decir, hay que ser súper comprensivos, pero cuidado, ¿qué es lo que está haciendo el sector? Diciendo que la responsabilidad de la culpa es de las madres. Y esto es lo que a mí me calienta muchísimo. Porque viendo que vienen los problemas, dicen,
es que los nervios, es que la edad, es que no, ¿vale? Y entonces, claro, van a acabar culpabilizando a las mujeres. Sí, vamos a ver. Aquí han salido algunas cosas interesantes. Luego vamos a abrir las preguntas al público, pero mira, yo me imagino que cuando el libro empieza a sacar todas estas cosas al público, hay muchas personas que te deben intentar contactar, que te dicen, esta es mi historia, o qué es lo que tengo que hacer, o cómo puedo proteger, o incluso tengo tantos bebés congelados, o no sé. Tal cual, sí, es una barbaridad, porque yo en el libro he puesto un mail diciendo, bueno, si quieres contarme, si hay algo que puedo aprender de tu experiencia, si hay algo que tal, se me están llegando un montón de mails. Y sí, vamos a ver, hay experiencias tan bonitas. Sí, es que el abanico es muy grande. Vamos a ver. Lo que más me ha gustado, ¿no?, es que se han puesto en contacto conmigo muchos profesionales, muchos pediatras, gente de cuidados intensivos neonatales, de psiquiatría y psicología perinatal, muchos profesionales que me han escrito, han venido a Pamplona, me he hecho amigo, porque al final es gente que no es que le haya gustado el libro, es que me ha dicho, Fran, llevamos viendo esto en la clínica desde hace décadas y cada vez más, ¿vale? O sea, llevamos viendo este aumento de riesgo nosotros y tratando en la consulta, pero nosotros no podemos decir nada porque bastante tienen los que vienen ya con el problema como para que nosotros encima digamos que ha sido por este tema, ¿vale? Entonces, qué bien que sacas el libro para decirlo, porque es que nosotros no estamos en disposición, ¿no?, de alzar la voz con este tema. Entonces, está siendo muy bonito porque lo están recomendando muchísimo a sus pacientes, a los que van, porque realmente creerle que está escrito con todo mi arte. Lo empecé a escribir en el 2018, ¿vale? O sea, ha sido porque yo sabía que se iba a liar muchísimo, ¿no?, el tema cuando saliera, y de hecho está pasando. Y luego está escribiendo también, pues, gente que ha ido y hay un abanico grande. Me escribió una chica joven, muy maja, que me decía, Fran, me he leído el libro este verano, yo era in vitro y ya me costó, pero es que ahora he leído esto y he tenido varias de las enfermedades que apareces ahí. Entonces, he pasado un par de días muy malos, pero te quería escribir para agradecerte. Ha sido duro, pero realmente es bueno que lo sepa y quiero que me ayudes porque tengo un hermano mellizo que no ha tenido estas enfermedades que tengo yo, pero quiero regalarle el libro y no sé cómo hacerlo. Y también a mis padres, ¿vale? Entonces, nada, le escribí, quedamos y le expliqué, mira, el libro, tú has visto cómo está escrito. Ah, ¿fue a verte? Sí. Ah, wow. Sí, a ver, fue a verme. Estudiaba en la Universidad de Navarra, ¿vale? Entonces, esto fue en verano, pero empezando en septiembre el curso, ¿no? Ya quedaron, claro. Pues estaba ahí, ¿no? Pero ya estaba en verano fuera. Entonces, hablamos. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice fue ir a los departamentos de la Clínica Universidad de Navarra, que es una muy buena universidad, hablando con los médicos a ver hasta qué punto los problemas que tenía eran heredad. O sea, hice un poco de investigación para ella, le expliqué todo, ella se lo dio a su hermano lo leído a sus padres, y ha estado fenomenal, porque sus padres al final decían, tengo buenas noticias, no estuviste congelado. Era un poco surrealista. Pero lo que me he dado cuenta es que, aunque suena muy dramático, ¿no?, lo que yo explico en el libro, y es lo que al final pasa, y es, vamos a ver, si yo no... Imaginaos que mi madre ha tenido cáncer de pulmón y mi padre también, y que yo tengo un aumento de riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, ¿qué pasa? Pues ya está. O sea, entendedme, somos vulnerables todos, ¿no? Claro. ¿Vale? Y que uno sepa que va a tener más riesgo por el modo con el que fue concebido es algo que, pues sí, suena, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un impacto, pero es un impacto, es la vida misma, ¿no? Y creo que, o sea, que subestimamos la fuerza del ser humano, ¿no?, al aceptar su condición, ¿sabes? Entonces, en ese sentido veo que ¿qué interesa mucho al sector? Porque, claro, le están poniendo verde, ¿no? En plan, estás estigmatizando, estás haciendo sufrir, quejaros, mujeres, de lo que está diciendo que es un hombre que no tiene tacto. Por supuesto, no tiene evidencia científica, cuando el libro es todo referencia. Claro, no les interesa asomarse al libro tampoco, ¿verdad? Pero luego yo lo que me estoy dando cuenta es que estoy recibiendo mails, ¿no? Una señora muy maja. Es que, a ver, tengo cada día... Claro, ya no. Al principio era cada día, ahora ya cada semana, va bajando el tema. Era en plan, tengo 3, ya tienen 16, 18 y 19, la pequeña fue prematura y tuvo problemas, pero gracias a Dios está bien. He leído el libro, Fran, yo no sabía nada de todo esto que estás diciendo. Te agradezco un montón que hayas hecho este trabajo para que lo puedan leer mis hijas, porque realmente si yo llego a saber esto, ¿no?, hubiera ido antes, pero claro, esto es importante. Hay una cosa que se llama medicina restaurativa,
que es, ¿no? Que esto yo creo que hay que hablar, ¿no? La fertilidad es un problema real que hay que abordar. O sea, no es cuestión de esto es malo, entonces no hay que ir porque puede salir tu niño. O sea, no, el tema es, hay un problema serio y hay que abordarlo. La cuestión es que la gente tampoco quiere que sepan, y yo dedico un capítulo entero, de que hay una aproximación médica que tiene las mismas tasas de éxito, incluso un poco mejores que la reproducción asistida, que trata de diagnosticar por qué no puedes tener niños, tú y tu marido, ¿no? Y trata luego de revertir ese diagnóstico. Se diagnostica en más del 90% de los casos. Y la tasa de éxito es muy baja, pero realmente se preocupa por qué no puedes tener niños, ¿sabes? Entonces, esa tiene que ser la primera opción para todos, ¿vale? Y es algo que está súper silenciado, parece que es como la única solución a la reforma asistida, ¿no? Y médicamente hablando es a donde hay que apuntar. De hecho, si estoy en Ecuador es estoy asesorando a la Asamblea en la propuesta de ley, ya he tenido 2 intervenciones online, ahora me han invitado para, ¿no? La semana que viene en Quito, ¿no? Hablo con todos para explicarles bien con detalle, ¿no? Y el objetivo es eso, que lo público financie la medicina restaurativa, ¿no? Y no la reproducción humana asistida, por todos estos problemas que encima puede estar dando, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, que tenemos que tener muy claro, todos los niños que nacen, por supuesto también los nacidos in vitro, tienen una dignidad absoluta, es una celebración no solo para el matrimonio y para la pareja o para la mujer sola, sino para la sociedad entera, ¿no? Porque es una nueva vida que está ahí, ¿no? Con independencia de dónde proceda, ¿vale? Pero aquí la cuestión es, por decirlo así, no me gusta esta palabra, pero, como empoderar a la mujer y a la sociedad de que sepa lo que está pasando con este tema. ¿Por qué? Porque una mujer de 41 años ahora le dice, tú 41 años ya eres un poco menos, venga, pita el in vitro mejor. Y van asesoradas por sus médicos, ¿sabes? ¿No? Sin pies ni cabeza, ¿no? Entonces la cuestión es decirles que toda la vida se han tenido hijos con 41, con 42, con 43, con 44, 45, ¿no? Las abuelas, las madres, las tías, era algo, ¿no? Es verdad que costaba más, claro que costaba más, pero no menos que con el in vitro, que cuesta igual y encima con problemas por las tasas de éxito que tiene. Entonces, la cuestión es transparencia en la información. Y luego cada uno haga lo que quiera, pero tiene que saber, y aunque sea duro, porque es verdad que es duro. Claro, aquí hay varias cosas más que creo que podríamos ir cruzando, ¿no? Para terminar esta primera parte del conversatorio y pasar a las preguntas. Pero hay algo de lo que no se habla y es la cantidad de pérdidas. Tú lo has ido diciendo en el camino. Y esas cantidades de pérdidas producen en la mujer, especialmente el varón creo que menos, pero en la mujer un sentido de luto, ¿no? O sea, de una pérdida y que no puede terminar de gestar porque inmediatamente tienes la siguiente implantación y, es un... Sí, mira, esto para mí fue toda una sorpresa, ¿no? Porque yo, os digo, publiqué el libro, lo está leyendo gente muy buena de psiquiatría y psicología perinatal. Entonces, me escribió un mail precioso la directora del Instituto Europeo de Psiquiatría Perinatal, que es la máxima experta en España, que forma a todos los médicos públicos en psiquiatría perinatal. Y quedamos, porque tiene sus padres en Pamplona, entonces quedamos y tal. Y me decía, Fran, no recoges algo muy importante en el libro. Me decía esto exactamente. Me decían, los casos de éxito de reforma asistida, los que tienen niño, tienen una tasa de éxito bajísima, pero vamos a hablar de que hay gente que ha tenido el niño y que lo ha tenido, ¿no? Sano, ¿no? Pero llegan a nuestra consulta y dice, porque llegan con el vínculo materno-filial destrozado. Porque, claro, con las tasas de éxito tan bajas, prácticamente, no voy a decir nadie, ¿no? Pero la inmensa mayoría lo tienen al 4., 5., 6., 7. intento, ¿vale? Y cada intento supone 3 transferencias. Y la tasa de embarazo químico, el test de embarazo positivo, es alta, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que en muchos casos la madre se queda embarazada, pero en la mayoría los pierde por el camino. ¿Y qué pasa con una pérdida? Que cuando una madre pierde por el camino, ¿no? Aunque no se entere bien lo que está pasando, ¿no? El sistema, el neurodesarrollo, el sistema nervioso, tenemos un cuerpo maravilloso que hace que el cuerpo de la madre y la cabeza sepa que ha sido madre. Y esa pérdida genera un duelo que hay que tratar. Porque si no se trata, ¿vale? Pasa fracturando, ¿vale? Entonces es algo que cada vez se conoce mejor, es algo que no se trataba. Yo, de hecho, mira, mi mujer, te digo, ha perdido 4, hemos tenido 4 pérdidas, tenemos 2 hijos, ¿no?
Y yo, cuando me he informado de esto, a raíz de conocer del libro, he dicho, qué mal lo hice con mi mujer y yo. ¿Me explico? ¿No? O sea, que es algo que tenemos que formarnos todos, ¿no? En lo que implica esas pérdidas gestacionales, ¿vale? Bueno, pues ella me decía, entonces, la que viene in vitro no ha tenido una pérdida gestacional, ha tenido 3, 4, 5, 6, en la que no ha pasado duelo y que ha estado en una rueda de, venga, intentamos, como pasa además el tiempo, reloj biológico, más, y cuando ya nace y viene, sale todo eso no tratado, ¿no? Y entonces hay problemas porque dice, no sienten apego, tienen problemas, hay que ir atrás, ¿no? Y arreglar todo eso, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que cuando se habla de casos de éxito, ¿vale? No se está atendiendo a toda la realidad que está pasando, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que trata el libro, de mostrar, no entro en temas, de hecho es un libro, digo, para que veáis, o sea, escrito también para la población LGTBI. O sea, la mujer que va sola o la pareja lesbiana se quiere un niño, tiene que saber esto, ¿me explico? ¿No? Porque va a estar igual de desinformada y sus hijos van a tener los mismos problemas. Me refiero en su concepción y en su desarrollo, ¿no? Entonces es un libro de vocación universal, no entra para nada en temas morales y lo que hace es informar, porque realmente es algo que a mí, digo, me ha generado muchísima pena porque llevo durante años este proyecto de investigación viendo, ¿no? Luego encima preguntas, ¿no? Y dices, porque yo estaba ahí, oye, pero ¿y de esto, de las tasas de éxito tan bajas, ¿no? ¿Cómo es que en tu clínica dices 9 de cada 10 y tal? Y me responden así, mira, es que ¿sabes qué pasa, Fran? No podemos hablar de estas tasas, porque entonces no vendrían. Y entonces, ¿qué hacemos? Les decimos primero las tasas de embarazo y cuando ya están mentalizadas, ya están, digamos, entonces ahí les vamos diciendo que el camino es largo y difícil, que está... O sea, y yo les miraba y decía, pero qué fuerte. O sea, para esto ya está bien pensado para que no pase esto el consentimiento informado. Por ley, ¿me explico? O sea, hay una ley que te dice que te protege de ese paternalismo malentendido, ¿vale? Bueno, pues así están en el sector. Es muy fuerte. Muy bien, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, ya. No sé si ahora vamos a empezar a hacer algunas preguntas, ¿les parece? Pasamos a la... Ya, bien. Perdón, es que... mira, ya está. Ya. Pero preguntas, tenemos aquí una pregunta. Ya. Pero no sé si eso va a rebotar de ahí. Ya. Don César. Gracias, muchas gracias. Usted mencionó toda la base científica a nivel de investigación que hay de la perspectiva biológica de la concepción. ¿Qué se ha investigado ya no de la concepción, sino de incluso? Usted acaba de decir que esta niña, yo soy in vitro, y ahí la etiqueta, ¿qué está pasando con esos hijos in vitro de las perspectivas no biológicas, sino psicosociales? Y qué está ocurriendo, o qué investigaciones hay por el impacto también maligno de esa perspectiva. Muy bien, entonces aquí tenemos dos poblaciones distintas, ¿no? Tenemos los riesgos, digamos, que se ven que afectan al neurodesarrollo en todos los nacidos in vitro, ¿vale? Que tenemos problemas bien de todo, pero hay una población que cada vez es mayor, que es los nacidos de donante, ¿vale? Como la tasa de éxito es tan baja, hay un momento que le dicen a la mujer, mira, llevas 8 intentos, ¿por qué no cogemos el óvulo de una jovencita que va a estar de más calidad? Y le dicen, no te preocupes, que es lo mismo. O sea, es como si fuera tuyo, ¿no? Es que es un poco el mensaje, pero que es una pasada que lo dicen de este modo. Y luego encima cogen testimonios por las redes sociales en plan, como sí, yo tengo una hija in vitro, pero esa está, o sea, de donante, pero también es rubia, porque puedes escoger si es rubia o morena, dependiendo de lo... O sea, una cosa sobra. Entonces, en esa población, ¿qué es lo que está pasando? Que esto me parece súper grave y súper importante, ¿vale? Y es, vamos a ver, vale, dos problemas añadidos de los nacidos de donante. Cuando una mujer tiene un niño con sus propios óvulos, pensar que ese niño, la mitad del material genético le es familiar al cuerpo de la madre, ¿no? Porque tiene el material genético propio del óvulo. Entonces, en esa especie de juego de es mío pero no es mío, ¿no? Hay cierto rechazo del cuerpo materno que el embrión gestiona muy bien. O sea, me explico, es como un cuerpo extraño, pues otra persona, ¿no? Entonces, está muy bien hecho para que sea familiar, ¿no?
o sea, conocido, pero no mío. Entonces, hay un juego, ¿no?, de inmunología, ¿no?, muy bien estudiado, que hace, digamos, que hay un equilibrio perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando este óvulo de donante ya no es nada familiar. Porque, bueno, lo que nos toca a los hombres siempre somos extranjeros, ¿verdad? Pero en el óvulo, cuando también es extranjero, ya no es nada familiar. Y se ha visto que en ese diálogo hay muchos más problemas inmunológicos en los niños que nacen. O sea, hay problemas derivados de esa especie de gestación, ¿no?, de algo que no le es familiar al cuerpo, ¿vale? Esto por un lado. Pero lo que apuntabas de tema psicológico, se ha visto, ¿vale?, que los nacidos de donante tienen un aumento de riesgo de depresión, de ansiedad y una cosa que se llama trastorno genealógico, ¿no?, que les sale el tener como más problemas de identidad. Pero no solo eso, no es que hay papers, es que en todos los países europeos ya se han asociado los hijos e hijas de donante, han hecho asociaciones para exigir conocer quién es su padre y madre biológico, o sea, ya existen, y se han unido a nivel de Unión Europea para meter presión, para abolir el anonimato de donantes, para que puedan conocer quién es su padre, quién es su madre, quién es sus hermanos. ¿Vale? Hay un síndrome que tiene un nombre que los chicos donantes comienzan a buscar. Bueno, claro, es que cuando tú abres esa puerta, claro, o sea, imaginaros que hoy os dicen, pues mira, tienes a tu madre por ahí y no sabes quién es. Y quizás tengas hermanos y abuelos y primos. Y no los conoces, o todavía más increíble, igual los conoces. Y no sabes. ¿Explico? Entonces, el punto está en que ya se está abordando esto. Los países serios que no miran a otro lado y que hacen las cosas fatal, pero cuando hay problemas, mira, como es Inglaterra, ¿vale? Estos son ejemplares, lo hacen todo fatal, pero cuando hay un problema, no miran para otro lado y lo abordan, ¿no? Lo malo es que les da un poco igual también, pero por lo menos lo abordan, ¿vale? Bueno, pues estuve en un congreso en París el año pasado, este año va a ser en Londres, en el que salía la máxima experta del Reino Unido en abordar situaciones de niños nacidos de donante en las familias. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo? Atención. Primero, buscar a la madre o al padre que hace años donó, ¿vale? Y a la edad de los 12 años del niño o niña nacido, ¿vale?, hay que localizar a ese padre o a esa madre y a su familia, porque claro, ha pasado 12 años, tiene familia, ¿no?, y mentalizarle, hacerle, digamos, una formación, hacer una formación al padre y la madre que los gestó, o sea, a su padre y madre, digamos, oficial, y preparar al niño para una reunión de los tres. De la familia de uno con sus hermanos, de la familia oficial y del niño. Y explicar al niño que es in vitro y que es nacido de donante para que comprenda bien, y se ha visto que de esa manera se disminuye el trauma, ¿vale? Esto es algo que ya se está haciendo, que está funcionando, ¿no?, y que no se está diciendo. Pero no obligatorio. A ver, es el modo para paliar y para disminuir el trauma que va a tener. Y el derecho del niño a saber. Por supuesto. Entonces, ahí el punto está en que esto, que es un problema y que se está hablando de este modo, ¿no?, llegan a las españolas que cumplen 18 años mensajes de SMS diciendo, dona tus óvulos, no pasa nada, un dinerito, no sé qué, tal. Y hay todo un comercio de donación de óvulos para esta situación que es demencial, y esto está silenciadísimo. Entonces, ahora es guay porque en el colegio de mi hija, ¿no?, se han leído libros, están encantados, y me han invitado y he dado una sesión a las hijas a un colegio de 17 años, ¿no?, explicándoles toda esta movida, ¿no?, y hablándoles de la donación de óvulos, o sea, porque entran ya en el, oye, que te dan 1.500 euros en España, ¿eh? Porque tomas, te están 15, 20 óvulos, 500 euros. ¿Qué está pasando en España? Que no hay ningún control de cuántas veces donas a clínicas distintas. Hay 500 clínicas en España y tenemos a mujeres muy vulnerables, ¿vale?, que están viviendo de donar sus óvulos durante años, ¿vale?, cuando esos bancos están vendiendo esos óvulos en el norte de Europa a mujeres con alto poder adquisitivo, están haciendo de oro, y las ecofeministas, con razón, están diciendo, oye, se está generando la brecha de género
entre mujeres, ¿no?, en situación de pobreza, que no puede ser, ¿vale? Entonces, Alemania ha prohibido la donación de óvulos, ¿vale? ¿Y qué estoy yo dando esta información, ¿no?, a vuestros asamblearios, ¿vale?, para que a la hora de legislar digan, oye, la donación trae un mogollón de problemas. Y no es que sea algo, no es una hipótesis plausible, no, es algo que ya está, que ya se está viendo. Pero ¿qué pasa? Que el sector vive de la donación de óvulos. ¿Por qué? La tasa es tan baja que cuando ya la mujer lleva varios intentos y no, para retenerla y que gaste todavía más, hace falta tener óvulos. ¿Y qué está pasando en Europa? Que hace falta que haya un país que tenga una ley que permita tener óvulos. ¿Y cuál es ese país? España. España ahora es el granero de óvulos y abastece la demanda de óvulos de toda Europa. Porque en toda Europa hay restricciones y prohibiciones, menos en España. Qué fuerte. Otra pregunta. Decías. Un comentario. Yo soy pediatra neonatólogo y si he tenido algunos niños probetas de in vitro, 10 años, ¿no? Pocos, son 10, 15 han sido y no les he detectado problemas. Pero lo que yo creo que hay que comenzar, y eso no sé cómo se puede solucionar, yo creo que es solucionable. He tenido casos de madre llorando en mi consultorio diciendo que el padre, era el donante, el padre o el donante, decía, bueno, es nuestro hijo, ¿no? Nuestro hijo. Claro, esa crueldad. Claro, cuando hay una pelea, una cosa, que seguro, cada cosa va a la señora, es lo que su sangre, ¿no? Pero esto, o sea, es que tiene, como tú dices, un... Sí, la psiquiatra prenatal, esta que me hizo amigo, me contaba estas cosas, ¿eh? Me decía, esto pasa, mira, con los donantes de esperma, ¿vale? No se genera vínculo. Es decir, el padre, ¿no?, que no ha contribuido, cada vez... Esto me contaba una psiquiatra. Cada vez que ve al niño, recuerda, ¿no?, que no ha sido capaz y que es de otro. Y hay que arreglar eso, que es lo contrario, tal. Entonces, estos son problemas, digamos, gordísimos, que lo que a mí me molesta es que no se presentan a la población de manera normal y obligatoria, porque uno tiene que conocer los riesgos, ¿sabes? Y esto es un poco el gran drama. Oye, a ver, llevas tú haciendo esto un montón de tiempo, ¿no es cierto? Y cuando te enfrentas a un público así que no conoces de nada, me imagino que debe haber gente de todo. ¿Has tenido... Sí. Sí, así... ¿Alguna de estas tricky? Sí, vamos a ver. Por aquí los Sí, de ecuatorianos somos tranquilos, pero digamos que... No, a ver. Me da pena, fíjate, yo pensaba, ¿doy o no doy sesiones y conferencias? Porque el libro está tan bien escrito y tiene tanto tacto. No es que yo escriba bien, es verdad que lo he trabajado como yo, o sea que tendrá también su aquel, pero tiene tanto tacto, ¿no?, que es súper comprensivo con los profesionales del sector, con las mujeres, con tal. O sea, creerme, o sea, hecho para que no, pues para que la cosa no tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando doy conferencias, pues cuesta mucho no calentarme, ¿no? ¿Y por qué además? Porque pasan los meses, ¿no?, y veo que no, ¿sabes?, que no cambia nada, que ahora lo que me desacreditan a mí, o sea, me dicen que me invento todo, que no soy científico, cuando claro, no quieren ni leer el libro, porque ahí está todo referenciado. O sea, no digo nada que no esté referenciado, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, me caliento un poco más cuando hablo, y es un problema esto, ¿no? Porque al final hay que transmitir cariño, comprensión, ¿no? La verdad tiene que hacer querido al otro, ¿no? Siempre, ¿no? Si no, pierde todo su valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues alguna vez sí ha pasado, pues que se ha levantado el director de una clínica de asistida, ¿no? No. Sí. Y además ha cogido el micro el primero y ha soltado con razón, fijaros, ¿no?, que, bueno, pues que había algunos puntos que no estaban nada de acuerdo, ¿vale? 3 concretamente, ¿vale? En uno le doy la razón, ¿vale? Porque dije todos los y nunca hay que decir todos, ¿no?, porque es un problema, nunca es todos, ¿vale? Eso es, o siempre, ¿no? Tal. Pero luego me hizo 2 comentarios muy atinados y muy bien atinados, ¿no? Y estaba nervioso, pero yo le agradecí mucho, ¿no? Porque al final también él, o sea, ¿no? Y entonces mi respuesta fue la que doy siempre, ¿no? Y es la siguiente, digo, mira, yo no tengo pacientes, ¿vale? O sea, yo busco y respondo a la verdad, ¿vale?
Entonces, si me he equivocado y alguien me lo dice, para mí es un éxito. ¿Por qué? Porque yo soy investigador, explico, ¿no? Entonces, estas cosas que has comentado, yo le decía sí, ¿no? Y esto se lo digo a todos, del sector. Digo, mira, vosotros sí que sabéis de lo que estáis hablando, ¿no? ¿Vale? Es verdad que no sois neonatólogos ni pediatras, ¿no? Y muchas veces se meten en temas, ¿no? De lo que explico, ¿no? O sea, de los que no saben y parece como que tienen que tener, y no, pues el geriatra no habla ¿no? de traumatología, ¿no? O sea, digo, te da una idea, ¿no? Pero bueno, que parece que, pues en ese sentido es verdad que cada uno tiene que saber de lo que está hablando, ¿no? Pero es verdad que ellos tienen mucha información, ¿no? De la que yo puedo estar equivocado. Entonces, para mí, que se lea un médico de vida asistida cabreado conmigo, el libro, y me diga, ¿no? Qué cosas no están bien, qué cosas me equivoco. Estoy deseando ese día. Estoy deseando, ¿vale? No llega, ¿vale? ¿Por qué no llega? Porque me dicen que si esto es ideológico, que si es religioso, que si no tengo ni idea, cosa que en cierto modo me alegra, porque eso significa que tengo razón. ¿Explico? O sea, cuando te desacreditan de ese modo, ¿no? Tiene una cosa positiva, tiene mucha frustración, ¿no? Y sobre todo porque lo que lo escuchan al final dicen, oh, pues igual, es verdad, igual no tiene ni idea, ¿no? Y entonces te queda un poco el orgullo ese de México, que te prometo que he estudiado mucho esto, ¿no? O sea, te queda siempre esa pena, ¿no? Pero a la vez digo, jo, qué bien que nadie me dice, página 77, en este párrafo estás absolutamente equivocado. Es que me encantaría, ¿no? Entonces, cuando soltó con eso, yo le dije a él, mire, he escrito este libro pensando en usted. Hágame el favor de leerlo, porque he dedicado este comentario de todos los médicos, pido disculpas y lo voy a trabajar para no volver a repetirlo, pero a estos dos le he dedicado un capítulo entero a cada uno de estos dos puntos. Porque pienso que la gente tenía en la cabeza justamente lo que me ha dicho usted, ¿no? Y me encantaría ver si le respondo con esos dos capítulos, ¿vale? Porque sus comentarios fueron muy buenos, muy atinados, ¿no? Entonces, hagamos una cosa, se lo lee y luego quedamos una caña, ¿no? Tomamos una caña y lo comentamos, porque créeme que yo está, ¿no? Entonces, fue guay porque había una tensión en la sala, Claro, ¿vale? Entonces comenté eso, entonces cogió el micro y dijo, vale, pues quiero decirte que quitando esos 3 puntos, en todo lo demás estoy de acuerdo. Ah, qué buena. Dijo, y fue guay porque dije cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también la actitud que tengamos, ¿vale? Claro. Porque no creo que la gente quiera, por decirlo así, o sea, hay mucha gente que no conoce. Yo explico en el libro por qué no tienen esa información, ¿vale? Porque se les ha ocultado, porque los que forman ¿no? en los congresos, ¿no? Que es donde la gente va a formarse, está todo muy estudiado para que esto no salga, y pongo ejemplos, ¿no? Muy ilustrativos, ¿no? Entonces hay que ser comprensivos, ¿vale? Y en ese sentido creo que lo soy, y por eso cuando saltan los profesionales con esto, o sea, creo que tengo la cintura suficiente para, ¿no? O sea, para decirles qué tal. ¿Qué pasa con las madres que hayan estado ahí o que hayan sufrido y tal? Hasta ahora, por las redes sí que me han han sido muy agresivas, en plan, porque yo entiendo en qué situación está. Yo ahí tomé una decisión cuando publiqué el libro. Dije, mira, no puedo, o sea, voy a hacer todo lo posible por ser comprensivo, pero acepto que pueda hacer sufrir a algunas personas, ¿sabes? Es que tengo que aceptarlo, ¿sabes? Porque está en juego lo que vayan a hacer sus hijas, con un futuro, ¿no? Entonces, ¿yo qué invito? Pues a esas personas que se sientan, por decirlo, muy dolidas por lo que yo pueda, ¿no? Sacar a la luz, ¿no? Les pido perdón, ¿vale? Pero tengo una obligación moral de compartir desde mi profesión, ¿no? Hechos y evidencias de salud pública con la pena que llevo, también os digo, ¿no? De estar, ¿no? haciendo sufrir a mujeres que encima tienen cero culpa y cero responsabilidad de lo que están pasando. En ese sentido, siempre voy a, ¿sabes? Acepto ese escupitajo en la cara, ¿no? ¿Qué va a llegar? Lo acepto. Vamos, tenemos una última pregunta. Yo tenía usted. Te ahí. Sí. Sí. Dale, sí, que llevabas desde la primera, además. Hay que mencionar otras fuentes, aquellas enfermedades que pueden manifestarse a corto, mediano y largo plazo, porque dijiste un tipo de cáncer, pero hay mucho más. Vale. Entonces, tengo muy mala memoria y por eso escribo libros, ¿vale? Para que quede el tema ahí. Entonces, os cuento. 3 grupos de enfermedades. La primera, las que se detectan antes del nacimiento. Tienen que ver, sobre todo, con malformaciones congénitas.
que se detectan con ecografías, ¿no? Entonces, muchas de esas pérdidas gestacionales tienen que ver justamente porque cuando se empieza a formar el cuerpo se forma mal y, ¿no? Y tal. Entonces, ¿de qué se han visto? Las que se conocen desde hace más tiempo son las cardíacas, ¿vale? Y de hecho, en los niños que nacen, muchos problemas son cardíacos, de las ventrículas, tetralogía de Fallot, hay un montón de cosas muy técnicas, porque el corazón tiene, digamos, es muy exquisito, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues hay muchos problemas. Pero también del sistema gastrointestinal, del sistema respiratorio, del sistema nervioso. O sea, casi todos los sistemas que se han estudiado, ¿no? Tienen un aumento de riesgo grave, que tiene que ver mucho con esas pérdidas, ¿vale? Bien, esos serían los que se detectan al inicio. Hay también un grupo dentro de las que se detectan al inicio, que son enfermedades raras, que son desórdenes del imprinting. No sé si sonarán, pero síndrome de Becky-Widerman, de Angelman, síndrome de Russell-Silver, son enfermedades raras, pero que el aumento es de 1000%. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es tan baja en la población general que tener 1000 veces más, pues tampoco es mucho. Pero claro, pero hablamos de algo, o sea, que en salud pública es en plan, ya con un 30% saltan las alarmas. Pero primero es un 100, 200 y un 1000, ¿vale? Bien, luego tenemos las enfermedades que aparecen nada más nacer. O sea, llega el nacimiento y hay cosas que aparecen ahí, que te las encuentras ahí. Hay dos que me encantaría que los neonatólogos, porque suele acompañar un neonatólogo a presentar, que leyó el libro, le encantó y a veces me ha hecho el favor, ¿no? De la seriedad que tiene la prematuridad cuando nace un niño. O sea, está asociada a muchísimas enfermedades y nacen muchísimos prematuros o muy prematuros, que es algo que a la población normal les suena, bueno, pues prematuro, ¿no? Pues es un problema enorme, ¿vale? Entonces, y hay un aumento de probabilidad brutal en esta población. Luego están las convulsiones neonatales, que esto tengo el dato, con un 880% más de aumento de riesgo, que te está diciendo que hay un problema neurológico grave, ¿vale? Luego tenemos preeclampsia, ¿vale? Que también tiene que ver además con la implantación. Vale, luego mortalidad perinatal, porque muchos nacen y fijaros, si tiene problemas respiratorios y no los has visto, porque se puede detectar, es cuando nace, cuando la cosa no funciona. Lo mismo con el sistema digestivo. Hasta que no nace, no empiezan a comer, entonces hay muchos problemas que se dictan al primer, segundo, tercer día, ¿vale? Eso sería el segundo tipo de problemas. Y luego hay un tercero, que es el que entiendo más, o sea, más delicado, ¿no? Son los que pueden aparecer con el tiempo, ¿vale? Entonces, tipos de cáncer. Tenemos linfomas, tenemos melanomas, tenemos hepatoblastomas, tenemos renales, retinoblastomas, leucemias, aumento grande, ¿vale? Luego nos vamos a espectro autista, ¿vale? Es verdad que es multifactorial, o sea, este es más delicado. Cuanto tiene una dimensión más psicológica, más difícil, ¿no? Porque lo fisiológico es sota, caballo, rey, ¿vale? Pero también se ha visto un aumento de riesgo, ¿vale? Luego tenemos diabetes tipo 1, ¿vale? Que están saliendo un montón y esto es un problema porque, ¿vale? Tenemos alergias, hay menos estudios de alergias, se está viendo ahora que hay más problemas, ¿no? En la población in vitro. Bueno, de los más graves que diría yo y del que más constancia hay y más seguimiento aplica son parálisis cerebral, ¿vale? Es una barbaridad, ¿vale? La parálisis cerebral, recojo números en el libro que son, no hablamos de un caso, hablamos de, o sea, sobra, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas que se me pueden caer al tintero? Con esto está, pero más que tal. ¿Sí? Vamos, Vale. sí. Súper, tenemos uno más ahí. Tomando lo que estabas hablando, me acordaba que la primera vez que oí hablar de epigenética salía el ejemplo de la hambruna de un lugar en Holanda. Famoso, en la Segunda Guerra Mundial. Que les hicieron, pues, bueno, los dejaron con hambre y las madres que Total, sí, estaban en ese momento tuvieron problemas, sus hijos a los 40 años, de otro tipo de problemas. Pero más que ahondar en eso, que yo creo que ya es como muy evidente, me hacía pensar el verdadero problema es la falta de recursos en el momento de preparar una gestación, Yo estudié medicina y me encontraba con la falta de recursos de los ginecólogos para tener claridad de estas situaciones. En el caso del hospital donde yo trabajé, porque al final los habían financiado sus estudios, claro, por lo que sea,
y en el fondo ya tienen una tendencia. Total. Pero me preocupa que a las personas no se les acompañe. Un ejemplo, más que el que no se pueda tener hijos, las situaciones donde con el primer embarazo le plantean un escenario de riesgo increíble para el siguiente embarazo. Como situaciones en las que tuvo alguna enfermedad, y ya me da la impresión que los ginecólogos se quieren ahorrar cualquier problema. Pero justamente en vez de plantear un embarazo, plantean, por ejemplo, el vientre de alquiler, que va un poco en la misma línea de esto. Entonces mi pregunta es, por supuesto que hay como un pasivismo, y también todo el tema de no, como que se ha perdido me imagino que en la Universidad de Navarra tienen mucha experiencia, porque yo soy una mujer con 8 hijos, 6 cesáreas, que tuvo un hijo con un problema de información y le llevaron el embarazo de una manera que ya lo daba su testimonio. Entonces digo, sí se puede, pero en la mayoría de lugares se plantea como imposible. Como que ahondar más en lo que decías me impresionó, que el 90% de la infertilidad se puede, o sea, que hay casos que se puede ir trabajando. Quisiera que ahondaras un poquito más en esto, o sea, ¿qué tienen en la universidad para ayudar en esto, dar un poco más de... Vale. Vamos a ver, has tocado muchos temas. Bueno, yo recomiendo dos libros. Uno se llama Palabra de Madre y otro se llama Gestar. Son de esta directora de psiquiatría perinatal que explica a ella todo lo que le llevó a ella a dedicarse a lo que se está dedicando, que fue su experiencia, ¿no? A la hora del parto en Madrid, ¿no? Ella era un médico brillante, o sea, catedrática antes de 30 años, doctora catedrática, directora de tal, y vivió todo esto. Entonces tiene una lucha muy activista en esto y es una mujer excepcional. Bueno, ella explica mucho mejor de lo que puedo hacer yo, ¿no? Digamos, cómo, porque tiene un modo de comprender el feminismo maravilloso, y es que no se está en contra de la mujer, sino de la maternidad. ¿Vale? O sea, esta es su tesis, y es que el sistema médico y también el tema de seguimiento de parto, está todo preparado, ¿no? Para anular ese vínculo materno-filial, tanto a lo largo del embarazo como cómo se hace el parto, como cómo se hace el seguimiento, como cómo está estructurado luego las ayudas para las bajas maternales. O sea, tiene un discurso y un argumento y un razonamiento que me parece maravilloso y va un poco en esa línea, ¿no? En ese sentido, creo que todo el planeta, incluida la Universidad de Navarra, España, Ecuador, ¿no?, tenemos pendiente una protección, voy a decir, sagrada de la maternidad, ¿vale? Desde la gestación hasta el parto, hasta la crianza. O sea, creo que lo que ha pasado, y es uno de los grandes problemas que yo entiendo, que antes ha salido un poquitín, ¿no? Cuando se decía aquí el 60% de las madres van solas, ¿no? ¿Vale? Pues se ha como perdido, ¿no? Y hay que cuidar muchísimo porque de ahí nos jugamos, por decirlo así, la sociedad entera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay nada ejemplar, ¿vale? Y creo que hay muchísimo trabajo, ¿no? Y creo que el gran gol del desastre es confundir la protección de la mujer con la protección de la maternidad, ¿sabes, no? Porque te cambia el chip, ¿no? Y ese sentido es muy bonito porque al final el hombre es... O sea, voy a decir, me meto en un tema un poco así raro, ¿no? Pero es bonito porque desde la perspectiva, ¿no?, el hombre criticado por el feminismo es víctima, ¿no?, del ataque contra la maternidad. O sea, un hombre que no ha sido amado como podría ser por su madre y que no ha sido cuidado, luego no sabe tratar bien en sus relaciones. ¿Veis el cambio, no? O sea, no hay buenos y malos, lo que hay es, ¿no?, un ataque contra el vínculo más fuerte que existe en este mundo, que es, ¿no?, La maternidad. la maternidad, ¿sabes? En la que el padre tiene un rol central con la paternidad, ¿vale? Esto me encanta también de ella, ¿no?, que defiende mucho también nuestro rol, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo que voy, ¿no?, es que creo, por decirlo así, que los sistemas médicos tienen un mogollón que aprender y que hasta los que parece que lo hacen genial, ¿no?, están a años luz de lo que
merece un cuidado y una protección de la maternidad, ¿vale? Esto es lo que no es mi tema, pero desde que he leído estos 2 libros me siento súper profesional. Perfecto. Vamos a terminar con esta entonces. Luego lo escogemos. Sí, bueno, yo, más que la pregunta, quería agradecerte por haber mostrado esta otra parte de lo que no se dicen. Yo tuve en Indica, me casé con 40 años, me casé con 40 años y mi ginecólogo, muy amigo, me dice, no, igual, ¿qué? Tú te metes tanto miedo, te dicen, tu óvulo está viejo, tú has tenido tantos problemas, tú has tenido esto, ¿para qué? Hay que asegurarse con la fecundación asistida. Y lo que no te dicen en mi caso fue de que tiene que estar todo el ambiente perfecto para que el óvulo pueda implantarse. Entonces, durante la pandemia me operé 6 veces para sacarme miomas porque me da muchísimo miomas en el útero. Me hicieron 2 implantaciones, no funcionaron. Llevaba 2 años y sin teta. Hay mucha manipulación, muchas cosas. Y luego quedé embarazada natural. Claro, quedó embarazada natural porque, claro, al limpiarme esta matriz, que era lo primero que yo tenía que haber hecho, estar curada, quedé embarazada natural, pero el embarazo no siguió, de las 7 semanas no tenía latido, tuve que hacerme un hígado, pero estaba yo tan asustada de que lo perdí y era lo que yo estaba mal, qué sé yo, me quedaba un embrión, un implanté y no funcionó. Y al final de todo eso yo le di gracias a Dios, porque dije, ¿qué pudo? O sea, ¿qué podría haber pasado? Y ahora con todo lo que tú dices, digo, ¿qué realmente puede haber pasado? Porque nosotros hicimos todo y me estoy dando mi embrión, para estar segurísimo, pero un embrión sanísimo. Pero todo esto de claro. Para nada. Claro, hay muchas cosas aquí. Una es, el tema de embrión sanísimo es en la dimensión cromosómica que os decía antes, ¿vale? Que vean si tiene tal, pero lo otro tal. Y luego esto que me has comentado, mira, el 40%... No, 40 no, es... Vale, hay 2 datos. Uno, vale. Un artículo dice 1 de cada 4 y otro dice 1 de cada 5 que van al in vitro de manera infructuosa, luego van a la medicina restaurativa y tienen un niño. Por este tipo de cosas. Y es, si a ti te ven lo que tienes... ¿Vale? ¿No? Hasta luego el in vitro tienes más posibilidades, ¿me explico? Porque te han arreglado por dentro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el problema que tiene esta dimensión, además de ese aumento de riesgo, ¿no? Que al final, mirad, hay una cosa aquí... Bueno, esto lo comento después. O sea, lo que tiene esto es que no interesa que te estudien y que te vean, ¿vale? Porque como te estudien y te vean, quizás lo tienes concebido naturalmente, ¿vale? Entonces, ese es un poco el mensaje. O sea, el mensaje es decir, como te pasó a ti, pasa un montón y es 40, 41, 42. Asegura y mejor vete ahí. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero es así. Mira, el otro día estuve cenando con unos americanos en el bar. O sea, bueno, un compañero, tiene amigos, tal, ¿no? Y entonces le digo a uno, me dedico a esto. Y me dice, pues mis niños son in vitro. Y yo, ¿sí? Y me dice, sí. Y me dice, ¿y por qué fuiste? Y me dice, pues no lo sé. Y yo, nunca me ha pasado, ¿no? Y me dice, no, le comentaba a mi mujer, me dijo, vamos. Y tenemos, creo que a los 2 primeros in vitro y los 2 naturalmente. Pero, o sea, pues no lo sé, explico, ¿no? Entonces, este es un poco el punto, ¿no? Que interesa que haya una demanda para que crezca. Y eso es lo que no puede ser, ¿sabes? Que es un poco, ¿no? Esa paciencia, ¿no? Luego es bonito porque luego ves las estadísticas y dices, a ver, me puedo equivocar, ¿vale? Porque tengo mala memoria, ¿no? Pero es en plan, o sea, estar 1 año sin poder concebir, o sea, yo creo que es el 10%, que es muy alto, ¿no? O sea, durante 1 año con relaciones sexuales en la ventana de, ¿verdad? Pues el 10%. Y 2 años creo que es el 5%, y en 5 años creo que es el 0,5%. O sea, que también estamos, ¿no? Como con prisas y con, ¿no? Y hay que decir, bueno, ¿sabes? Pues, ¿no? Pues, ¿no? No puedes tener, bueno, pues que te miren bien, si tienes mioma, si tienes, ¿no? Endometriosis, si tienes alguna infección, ¿no? Y una vez que te han mirado bien, pues paciencia.
¿vale? Y luego la pregunta del millón, ¿no? Con la que acabo el libro y me gustaría acabar, ¿no? Y es, porque al final en el libro digo, bueno, si después de leer todo este libro, ¿vale? Todavía tienes el deseo de satisfacer, ¿no? Tu deseo de maternidad, ¿vale? Significa que te parece bien aceptar que un tercero pueda provocar daños, incluso la muerte, a ese hijo que tanto quieres. Y la pregunta ¿es compatible, ¿no? ese amor con ese amor bonito con el que ya quieres a tu hijo que van a ser, ¿no? Con aceptar, ¿vale? Que en su venida un tercero pueda provocarle daños graves e incluso la muerte? O sea, ¿es compatible eso? Y ahí lo dejo, ¿sabes? Porque es un poco a donde hay que llegar. Pero esto hay que plantearlo antes de que alguien esté ahí enrolado. Claro. ¿No? Esto es un poco el tema. Por eso yo ahora estaría dispuesto, ¿vale?, a dejar mi carrera profesional para dedicarme a la realmente importante. Yo ahora iría por todos los colegios del planeta a hablar con las niñas de 17 años a contarles esto. Y así quedaría el mundo transformado, ¿sabes? Porque tienen que conocer esto, ¿sabes? Es solo explicarles, ¿no? No hay que convencer. Es, mira, porque se juega ¿no? Con esa desinformación. Y pasará como con el tabaco, ¿no? Sí. ¿Os acordáis del tabaco, no? Todo el mundo fumaba, el doctor te recibía en su consulta fumando en el hospital, ¿no? ¿Vale? Y pasa el tiempo y ahora vamos. Ahora eres un criminal, ¿no? Bueno, ha costado 70 años que pase esto. ¿Ah? Bueno, esto va a pasar. Yo sé que hay como muchas ganas y preguntas y tal. El doctor va a estar por aquí un ratito más pero yo creo que para que todos puedan estar también, vamos a subir estos videos y partes. Hay algunas entrevistas. Les sugiero que dejen sus datos fuera, porque ahí vamos a enviar también a los correos electrónicos un resumen de lo que hemos visto. También vamos a hacer una propuesta de clonación, no en este caso, pero de clonación del libro, para que lo puedan adquirir, porque yo creo que es increíble todo lo que hemos escuchado. Es fácil de leer y además, para los más vagos, tiene una cosa fabulosa que es, detrás de cada capítulo, tiene un resumen del capítulo. De una página. De una página. Sí. Entonces, hasta estoy pensando en eso. Ese chance de ser tal, que no tienes que ir ni siquiera a la inteligencia artificial para que ya viene ahí. Y me parece que es fabuloso, fácil de leer y además tiene unas historias increíbles que ahora no hemos traído. Bueno, les agradezco de nuevo, Francisco, muchísimas gracias. Creo que ha sido increíble. Nada. Esta es tu casa y cuando quieras. Terminamos. Muy bien, muchísimas gracias.